Es una institución científica de gran respeto y de gran prestigio. Y esto me lleva a mi siguiente comentario, mi querido Christopher, mi querido señor Veraza. ¿Qué hace la UNAM teniendo tantos blasones, tanto historial, tanto prestigio, metiéndose al fútbol como lo hace ahora el doctor Enrique Graue, a través de Leopoldo Silva, a través del señor Robles, que los números, ustedes que son científicos, señores, hablan por sí solos? La productividad de Pumas es terrible. La productividad de Pumas es por debajo del 30% de cada punto disputado. Es un asqueroso fracaso el que tiene la UNAM, y todo obedece a que se les hizo divertido o encontraron como una forma de pasar el tiempo el poner a universitarios importantes en la estructura organizacional de la UNAM, como el caso de Silva, como el caso de Robles, que aparte Robles tiene una serie de temas de parentescos con importantes personajes de la UNAM. ¿Qué demonios metieron estos señores que son gente de la UNAM, me refiero a la parte administrativa, a manejar al equipo de fútbol? Es como si al señor Christopher Rivera, a mí y al señor Veraza mañana nos dicen: señores, los vamos a mandar a dirigir la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Y por dónde le entras? Digo, para empezar hay que sacar el agua, ¿no? Entonces, están perdidos. Pumas perdió ayer platicando, porque fui al estadio, me di una buena empapada de zapatos a la salida porque cayó un tormentón. Me decía un aficionado, fiel aficionado a los Pumas: felicidades, afición de Pumas, qué entradón, qué manera de animar a un equipo que les da tan poco de regreso, qué manera de gastar en ellos, porque ir al estadio es una lana, más todo lo que ahí consumen. Para eso es inaudito, es una afición tan noble que hay que... Se empaparon muchos de ellos que no tenían cubierta, ¿no? A mí me tocó debajo del techo, por fortuna. Pero para rematar este tema, me decía este aficionado que Vox Populi, Vox Dei, es que estos Pumas no tienen nada que ver con Pumas. Había dos canteranos ayer en Pumas, los dos laterales, Jero Rodríguez y Benevento. Los demás, bueno, Caicedo, vamos a decir que el colombiano Caicedo, que llegó bien chavo a jugar en fuerzas básicas de Pumas, vamos a decir también canterano. Los demás han llegado, bueno, Rubalcaba entró cuando el equipo se vio mejor. Pumas jugando con dos canteranos, con una bola de extranjeros que son una vergüenza. Salvio, una vergüenza. Del Prete, imposible, no hace una. Dani Alves, 100,000 euros por partido, tirados al caño porque Dani Alves no ha hecho nada. Y Pumas perdió identidad. ¿Qué hacía Pumas antes para destacar, Christopher, tú que defendiste esos colores? Metió una bola de chavos que quizá no tenían experiencia, que quizá no todos tenían grandes cualidades, pero tenían una peculiaridad. Se morían en la cancha, corrían, metían. Y ahora ves a Pumas atacando un ritmo cansino y la agarra el Salvio, que quiere burlarse hasta el policía que está ahí cuidando la cancha, y termina por nunca culminar una sola jugada. Juegan un ritmo pausado porque ya no les da el aire. Estos Pumas no tienen nada que ver con los Pumas, están perdidos en el concepto. Y me decía este aficionado, para terminar, yo prefería aquellos Pumas que no tenían dinero, pero tenían agallas, tenían velocidad, tenían dinámica, a estos Pumas aburguesados que no sirven para nada. Sí, y hasta no hace mucho, Pablo, era, respaldando tus comentarios, Pumas era eso, era un equipo lleno de jóvenes que les daban oportunidad. Hasta no hace mucho, hablo en serio, cuando de pronto un día Mitchell dejó a la institución, al cuarto para la hora, entró un tipo Andrés Lilini, emanado de la Dirección de Fuerzas Básicas del Club Universidad, y ahí comenzó un andar que parecía bastante agradable, ¿no? Nos gustaba ver a esos Pumas con elementos jóvenes. El otro día dábamos la cifra, pues nada más Andrés Lilini en su proceso ha debutado a más de 20 jugadores, ¿no? Y en sus primeros torneos, ¿perdón? ¿Cuántos ha consolidado de esos 20? Ese es el tema, ¿no? En sus primeros torneos parecía que algunos se consolidaban, ¿no? Parecía que estaba con toda esa disposición. También recibió críticas, esa es la realidad. Pero al paso del tiempo, Pablo, en particular en esta temporada, por alguna razón se olvidaron de lo que era Pumas, insisto, hasta el día de ayer. Pumas con Andrés Lilini. A mí me cuesta, reitero, muchísimo trabajo que a Andrés Lilini se le olvidó
cómo dirigir a un equipo de fútbol. A mí me cuesta trabajo pensar que Andrés Lilini ya no conoce las fuerzas básicas de este equipo. Me cuesta trabajo pensar que Andrés Lilini no sabe diferenciar entre que un centrocampista, ¿no? O un jugador que está en media cancha que apenas te aguanta 45 minutos y otro te puede aguantar los 90 minutos y no saber escoger quién te puede ofrecer más en el terreno de juego. Me cuesta trabajo pensar que Andrés Lilini no tiene esa capacidad de contrastar ideas respecto a uno y otro jugador. Yo creo, Pablo, que sí, efectivamente, hubo personajes en el Club Universidad Nacional que metieron de más su cuchara. Se metieron hasta la cocina, hasta donde no debieron de haberse metido, donde se cocina la filosofía, donde se cocina la estrategia de juego, etcétera. Hasta ahí se metieron y trastocaron lo que en algún momento Pumas logró, que es ser protagonista con muy poco, llegando a 2 finales, una de Liga, otra de Liga de Campeones de la CONCACAF. Ok, las 2 se perdieron, pero ¿quién veía a Pumas en esas finales? Nadie, absolutamente nadie, porque Pumas en esos momentos era uno de los planteles más modestos del fútbol mexicano. Entonces, sí me da la sensación de que hubo personajes en el Club Universidad Nacional, no sé quién, que metió su cuchara más de lo que la debió de haber metido en el plato. Pues, ¿qué agregar? Yo, mira, esas finales de Pumas, sin decir que fue como el burro que tocó la flauta, creo que fueron más obra de jugar en un torneo como el mexicano que de un buen trabajo del equipo. No quiero sonar a que tengo algo contra Lilini, pero me parece que con muy poco a Lilini se le ha puesto en un lugar como si yo hubiera hecho algo fantástico para Pumas. Y en parte no puede hacer cosas fantásticas porque no ha tenido el plantel para hacerlo. Pero creo que esas finales de Pumas llegaron un poco por obra de la casualidad, no por un buen trabajo. Y creo que previo a esta etapa de la que están hablando ustedes, Pumas ya había dejado de ser Pumas. Esto de Pumas no es de estos señores que están en la actualidad y de Lilini. Pumas ya desde hace mucho tiempo dejó de ser ese equipo. No hay que olvidar que Pumas la última vez que fue campeón es 2011. Y previo a ese 2011, esa década anterior, Pumas había sido un equipo que más o menos respetaba lo que era Pumas, pero Pumas lleva más de 10 años de que se ha ido alejando poco a poco de esa idea. Pumas tiene mucho que no produce jugadores. ¿Cuántos figurones del fútbol mexicano hoy son surgidos de Pumas en los últimos 10 años? Figurones que sean hoy estrellas de la selección nacional. Ninguno. ¿Quién es estrella de la selección surgido de Pumas? Gallardo, señor Veraza. No es una estrella, es un jugador que ha sido de selección, ha tenido buenos momentos, pero ha dejado de ser Pumas ese productor. ¿Y hace cuánto se fue Gallardo de Pumas también? Ya tiene un rato. Te doy un dato al respecto, si te parece, señor Veraza. Hoy publica la Sub-20, la selección mexicana Sub-20, los convocados hacia la Revelations Cup. Uno de Pumas, este chico Freifeld, que es un defensa, mismo que cuando estaba el señor Alpizar, al que corrieron porque decían que era bandido, digo, decían porque no me consta, pero hay aparentemente evidencias de ello, lo tenía en la banca porque no le caía bien. Entonces llegaba de las convocatorias de la Sub-20 y no lo metía en las fuerzas básicas porque así lo decidía quien las manejaba. Por eso estamos como estamos. Pero ya pusieron ahí al señor Bantolrá a dirigir a las fuerzas básicas de Pumas. Está Mejía Barón. Y luego el rector convoca a las juntas, convoca a Robles, que es el que mueve el pandero, porque Robles tiene muchas ligas familiares con importantes personajes en los altos mandos. Y luego meten al sobrino de portero. Y así te la pasas, escuchando unas historias de terror de lo que pasa al interior de Pumas. Qué vergüenza, doctor Enrique Graue, poner en riesgo tanto prestigio, tanta grandeza de la UNAM por quererse poner a jugar al futbolito usted y su gente.